Ya estamos de nuevo. Estamos de nuevo. Nos fuimos. Estaba al tanto de la hora y después ¡prum! Se desapareció. Bien. Hola. Vamos a esperar que vayan entrando. A ver. Fiorella, Erika, Luis Ángel. No sé si la otra vez contestado. Ajá. Talieska. Nos fuimos, Luis Ángel. ¿Qué güey? Pero un Fuimos. momento Luis Ángel. ¿Está Luis Ángel por ahí? Sí, está Miss. Ahí está. Sí, acá. Luis Ángel, levanta el volumen de tu micro, hijo. Dice que si lo levanto mucho, Sí. se va a escuchar el eco de los audífonos, o sea, de la salida del sonido de los audífonos. Pero ¿sabes O sea, qué, de lo Luis que habla. Ángel? Si no levantas el volumen, yo no te escucho. Mira, voy a levantar bastante. Hábleme. No tanto tampoco, no tanto, porque ya empiezas se siente como grito. A ver, anda modulando, a ver, Luis Ángel. Poquito más. Probando 1, 1, 1, 1. 2, 2 mejor. Poquito más. No, pues. A la mitad yo creo que está bien ya. A ver. Sí. ¿Sí, Ahí no? está bien, ¿no? Ya. Sí. Sí. Ahí está, ya te escucho mejor. Ya está. Bien. Ya como vamos a esperar a Giacomo y ya. Empezamos a compartir pantalla nuevamente. Está la clase. Ya comito. Listo. Ya estamos. Entonces, acá ya dijimos que se escoge la razón trigonométrica de acuerdo a los datos que me dan, ¿no? Si yo veo que tengo catetos, con catetos se relaciona siempre la tangente, ¿ya? La cotangente también, pero al hacer arco tangente, no voy a encontrar cotangente en mi calculadora. Mi calculadora solamente tiene seno, coseno y tangente. Entonces prefiero usar la tangente, ¿ya? Hago shift tan de la cantidad que me sale y ya tengo mi ángulo B. El ángulo C lo resto de 90 y ya está. También puedo usar el seno. ¿Sale así? Ven acá. ¿Qué bueno. ¿Eso qué es? Ese es arco tangente. Así se pone, tan a la menos 1. Sí, es verdad. Me sale 57.52, 88 grados aproximado. Claro, siempre se aproxima. Cuando voy a trabajar aquí en la tangente, voy a aproximar hasta 4 decimales para que salga lo más preciso posible el ángulo. ¿Ya? En esta parte de acá que hallo la tangente, voy a usar hasta 4 decimales. Una vez que hallo el arco tangente, ya lo aproximo solamente a 2 decimales. ¿Ya? Hasta 4, aunque acá hemos hecho con 4, ¿verdad? Aquí también hemos hecho con 4 decimales el ángulo y al convertir sí se aproxima solamente a 2, porque en ningún lado me sale 264 minutos, ¿no? Tendría que salir 26 minutos, o sea, siempre son de 2 en 2. Al comienzo yo puedo aproximar los metros, sí, los puedo dejar en 4 decimales, 3, 2 decimales, ¿no? No es requerimiento, pero en las horas, en los grados y minutos sí, ¿no? A ver, acá tenemos el ejemplo. Me dan el cateto B y el cateto C, considerando siempre el mismo triángulo, con las mismas letras, ¿no? A en el ángulo recto, B y C en ángulos agudos, para que A minúscula sea la hipotenusa y B y C sean los catetos. Bien, entonces, al tener los dos catetos, calculamos la hipotenusa y los dos ángulos agudos. La hipotenusa por Pitágoras, ¿no? Fácilmente, aquí sí, suma de cuadrados de catetos, y la raíz cuadrada me sale 39,12 metros. Eso también está aproximado, ¿no? Entonces ya tengo mi hipotenusa. Ya está. Ya encontré uno. Ahora me faltan los dos ángulos agudos. Eso los tengo que ir usando las razones trigonométricas. ¿Ya? En caso de cuando me dan los dos catetos, uso la tangente. La tangente es cateto opuesto, que es B,
entre cateto adyacente, que es 21, 33 sobre 21. Ahí me sale aproximadamente 1,5714. Si ustedes presionan Shift, Tan, 1,5714, les va a dar 57,53 y 52 y más, ¿no? Redondeando en este caso a 2, me sale 53. Pero es 57,53 grados. El decimal, que es 0,53, lo tengo que convertir a minutos. Siempre multiplicando por 60. Y me sale 57 grados 32 minutos. Basta con que hay un ángulo con la razón trigonométrica, el otro ángulo lo hallo restando de 90. Acá está la pregunta de ya como más explicada, ¿no? 90 grados se convierte en 89 grados y 60 minutos y resto 57 grados y 32 minutos. Siempre se resta independiente, minutos con minutos, grado con grado. Y voy a obtener los dos ángulos agudos que me faltaban. El ángulo B y el ángulo C. ¿Ven? ¿Ya se van más o menos familiarizando? Sí, me hice una preguntita. Dime. Ahí no se puede dar casos negativos, ¿o sí? No. No, porque los lados nunca son negativos. Luis Ángel, que levanta la mano, dime. Miss, una pregunta. Dime, hijo. O sea, yo veo de que acá usted ha hecho como que a través de la medida de un lado, halló el ángulo de ese lado por el arco tangente. O sea, el arco tangente es la medida del ángulo. Claro, claro. Pero yo me doy cuenta, bueno, no sé si será su ejemplo o así, pero me doy cuenta de que los ángulos que hemos hecho ahorita son inexactos y no son ángulos notables, de triángulos rectángulos. Claro, claro. Son ángulos notables. Justamente no sé, yo he escogido ángulos que no sean notables, porque si no sería más fácil, ¿no? No, pero pregunto, ¿sale igualito con ángulos notables? Igualito. Los ángulos notables, Luis, también son aproximaciones, no son exactas. No, pues ese es el 57 y... No, el 30, no, el 53 y el 37 es. Claro, claro. ¿Se acuerdan el año pasado hicimos algo, un ejercicio que se nos adelantó en trigonometría y salía como que 37,20 y tantos, o sea, redondeándose era 37. Claro. ¿No? Entonces, de repente por ahí me aparece un ángulo aproximado, ¿no? Aquí, por ejemplo, yo no puedo decir que es 57 el ángulo notable, porque me sale 53. Si yo redondeo, ¿qué me saldría? 58 grados. Claro. Sería otro ángulo, que no es notable. ¿No es cierto? Y acá, al redondear el otro ángulo C, también me saldría 32 grados. ¿No es cierto? Porque si es 58 más 32 ya son 90. Que no son ángulos notables. ¿Ya? Si acá me hubiera salido 57,30, digamos, ¿no? O 40, entonces yo podría decir, sí es un triángulo notable. Porque al redondear quedaría solo 57. ¿Está claro? Sí. ¿Se aclaró, Luis? De nuevo Sí, levanta la mano. Solo una cosa más. A ver, ¿qué pasó? ¿Cómo lo puedo decir? Bueno, aquí yo veo que hay la hipotenusa y los dos ángulos agudos. O sea, los dos ángulos agudos son los que no son 90 y claro, si sumas ambos dan 90, pero el ángulo B, o sea, el ángulo C yo sé que es el complemento del ángulo B, pero el ángulo B lo has sacado por el arco tangente ya que no te lo dan. Pero si no tuvieras en ese momento calculadora o no tuvieras como por ejemplo el medio para hacer el arco tangente. ¿Te quedas aquí? Ahí. Ajá. Ahí te tendrías que quedar. Ok. ¿No es cierto? O usar la calculadora del ordenador. Calculadora tenemos por todos lados.
Tenemos calculadora en el ordenador, tenemos calculadora en los En el celular. celulares. En todos los aparatos tecnológicos tenemos calculadora. ¿Ya? Bien, Alicia. Alicia, dime. Miss, ¿cómo sé yo cuándo voy a utilizar para hallar un ángulo la razón trigonométrica? Seno, coseno, tangente. De acuerdo a lo que te van dando. Aquí, por ejemplo, en este primer caso, ¿qué cosa me dieron? Hipotenusa y un cateto. ¿Qué razones trigonométricas se usan hipotenusa y cateto? Seno y coseno. Seno, Cosecante y- coseno, secante y Secante y cosecante. Ah, sí. Con la calculadora. ¿Cuál de Sí, sí, sí. esas tengo yo en mi calculadora? Ah, seno y coseno. Nada más. Y Entonces tangente. trato de usar esas, Ok. ¿correcto? En este caso tengo dos catetos. ¿Qué funciones trigonométricas entran con los dos catetos? Tangente y cotangente. ¿Cuál tengo en la calculadora? Tangente. Uso tangente. No me hago problema. ¿Para qué busco, como le dicen, el negrito al arroz? ¿No? Trato de facilitarme, claro, trato de facilitarme el trabajo siempre, ¿ya? Siempre Dime, Miss, la matemática es para resolver los problemas, no es para hacernos problemas, ¿ya? Entonces, Buen no hay que dicho, hacernos Miss. problemas. Ya los problemas están hechos, ya tenemos tantos problemas, ¿qué? O sea, hay que resolverlo nomás, Miss. eso solo- Claro, claro que sí, Alonso. Todos tenemos que ir adquiriendo las capacidades para poder resolver los problemas, ¿ya? Cada uno sus propios problemas. Los problemas de uno no son los problemas de otro, ¿no es cierto? Claro. No todos tenemos los mismos problemas, ¿ya? Entonces, solamente vamos adquiriendo las herramientas para poder resolverlos. Bien, el caso 3 es cuando me dan la hipotenusa y un ángulo agudo. ¿Ya? Entonces, ¿qué tengo que hallar? Si tenemos la hipotenusa A, todo lo que está en rojito es lo que me dan. Y el ángulo agudo B, ¿no? Aquí me falta hallar los dos catetos y el otro ángulo agudo, ¿no? El otro ángulo agudo es fácil, Hola. porque resto 90 menos el ángulo que me dan. Y ya está mi ángulo agudo. Me faltarían los dos catetos. Entonces, acá yo tengo solo hipotenusa. Entonces, tengo que buscar una razón trigonométrica donde entre la hipotenusa. Obviamente, la que sea más fácil, ¿no? En este caso, el seno. Entonces, el seno de B me dice que es cateto opuesto sobre hipotenusa. Acá tengo el cateto opuesto entre la hipotenusa. Entonces, al despejar el cateto opuesto, la hipotenusa pasa al otro lado a multiplicar. Y voy a multiplicar A por el seno de B. ¿No es cierto? Y ya está, ya encontré B. Y el otro cateto, aquí sí multiplico directo, acá no tengo arco tangente ni nada por el estilo. Y el otro cateto lo hallo con el coseno, porque aquí, ¿no? Me va a convenir el cateto adyacente. Entonces lo hallo con el coseno. ¿Ya? Coseno de B sería C sobre A. Pasa a multiplicar y tengo A por coseno de B. Y listo. Este caso es un poco más fácil. ¿Ya? Vamos a verlo con ejemplo. A ver, acá dice resolver el triángulo, para que no se distraigan. Resolver el triángulo conociendo A, obviamente el mayor siempre es la hipotenusa, ¿no? Si estamos en este caso. A 45 metros y B, que cuando es mayúscula es ángulo, ¿ya? Y B igual a 22 grados. ¿Cómo diferencio el ángulo del cateto? Porque el cateto siempre va con letra minúscula y el ángulo siempre va con letra mayúscula. ¿Ya? Nadie está levantando la mano, ¿no? Ya. Bien. Entonces, como tengo el ángulo B que es 22, lo resto y ya obtengo el ángulo C que es 68. ¿Ya? Ahí no tengo problema, ya obtuve mi ángulo C.
¿Listo? Ya está. Ya está el ángulo. Ah, sí. Ahora, me faltan los otros catetos, pero tengo que usar donde entre la hipotenusa. Entonces uso el seno de B. Seno de B es cateto de B sobre la hipotenusa. Pasa la hipotenusa a multiplicar, la hipotenusa es 45, por el seno de B, que es 22. A ver, obtengan seno de B en su calculadora. 25 por 22 da 990. ¿Qué? No. Tiene que ser 45 por 22. ¿Por qué 45 por 22? No, 45 por el seno de 90, por el seno de 22. Hay una opción. Claro, muy bien, Luis Ángel. 16,86 es en realidad. 0,86. No, 6,86. 16,86. Lo que pasa es de que es 86, no 85. 86, porque lo redondeo. O sea, ¿cómo se llama? Al redondearlo, ¿no? 86, lo está aproximado a las centésimas y en realidad es 16,86. Ya sabemos que está ahí, ya como no te preocupes. A ver si se ordenan y hablan conmigo. Uno por uno cada vez es mejor. A mí me da error matemático. El seno de 22, error matemático. ¿Cómo te va a dar error No matemático? te puede dar error matemático. Flavio, no hagas lo mismo que antes yo decía. ¿Qué habrás presionado? A ver, Flavio, el seno de 22. Es por. Flavio, que tiene el micro prendido. El seno de 22, Flavio. ¿Flavio? Sí, aquí estoy. ¿Quién es? Solo el seno de 22 nada más. Claro. Solo el Ya, seno bueno. de 22. 0,375. ¿Ah? 0,375. 375. Redondeando, claro. Ah, ya. El otro, ¿qué era? ¿370 y qué? El seno de 64, 22. 60, 65. O sea, al costado había un 70. O sea, sería 0,3746, pero yo lo redondeo a. 46. Claro. Como siempre les dije, traten de tomar en cuenta 4 decimales, ¿no? Ah, ok. Lo más exacto posible, ¿ya? Y esa multiplicación, Caliesca, aquí recién se multiplica. ¿Ya? Primero tengo que hallar el Ya, seno del ángulo. Y ese seno recién lo multiplico por 45. ¿Ahí cuánto me sale? 16,85. 16,85. 86. 16,857. ¿50 y qué? 57, pero... 57. Ah, 57. Pero rondeas. Claro, pues... Ya, Sí, entonces, para cuando este lo de acá, redondeas sale 86. para que salga 16,85 deben haber utilizado muchos más decimales, ¿no? Que se supone que es más preciso. Cuando Infinitos. usas todos los decimales, te va a salir más preciso los resultados, ¿no? Entonces sería 16,86 metros, ¿no? Un centésimo. Y en el otro uso el coseno, acá se usa seno y coseno, y la misma forma, ¿no? Que acá entonces saldrá pues 41,73, me imagino. A ver, Sí, coseno de 41,72, ese sí está bien. Ese sí está bien. Ah, Sí. perfecto. Entonces ya no lo repetí. ¿Bien? ¿Hasta ahí queda claro? Sí, ya me quedó claro. A ver, Muy claro. voy a buscar las manitos porque como no me avisan que levantan la mano, y a veces veo manitos levantadas por acá. Luis Ángel, dime. A veces. Miss, una pregunta. Ajá. O sea, para hallar, para hallar la medida de un lado, tengo que multiplicar entonces el ángulo, o sea, sería el ángulo por el, no, ¿qué hablo? La razón que en este caso es el seno por el otro lado, o sea, porque como es seno del ángulo igual a B Por la sobre A, él la hipotenusa. pasa a multiplicar y se halla solamente el B. Claro, por la hipotenusa. Y Miss, si yo quisiera, por ejemplo, ¿cómo lo digo? Hallar el ángulo de un lado, pero, por ejemplo, si quisiera hallar
el arco seno, es decir, la medida del ángulo, pero sin que me dieran el ángulo, o sea, el seno. Ese es el otro caso. Ah, ya. Claro, cada uno tiene su caso. Arco tangente o arco seno voy a usar de acuerdo a lo que me dan como datos. Claro. Cuando me dan los ángulos, ¿no? Como en este caso acá me dan hipotenusa y cateto. Tengo que hallar los ángulos con hipotenusa y cateto, entonces uso el seno. Y para hallar el ángulo es que tengo que usar arco seno o arco tangente. Cuando quiero hallar el ángulo. Pero cuando me dan el ángulo ya no tengo problema, ¿no? Porque cuando me dan el ángulo, entonces lo único que hago resto de 90 y ya está el otro ángulo. Ahí Claro, no uso ningún arco tangente. Arco tangente o arco seno es para hallar el ángulo. Ah, ok. Solo para hallar el ángulo. Pero si Miss, me dan el ángulo ya no tengo ningún problema de usar ese caso, ¿no? De arco tangente. Y si me pidieran hallar los ángulos faltantes de un triángulo notable, o sea, ¿tendría que usar arco coseno o puedo usar otras cosas? El ¿cómo lo ángulo explico? notable no lo vas a saber hasta que no lo encuentres. No, pero si no me lo dan Por como eso, dato. si no te dan como dato, usas arco seno o arco tangente, depende que te dan Ok. como lados. Ok. Si te dan los dos catetos, tienes que usar arco tangente. O sea, Si te eso se dan la aplica para todos. hipotenusa, usas arco seno. O sea, eso se aplica para todos los triángulos rectángulos, no importa si Para sea notable todos o los no. triángulos rectángulos. Ok. Sean notables o no. ¿Ya? Bien, aquí el último caso es cuando me dan un cateto, que es B, y un ángulo agudo, que es opuesto, ¿no? El ángulo B. Entonces, se conoce el cateto B y el ángulo agudo B. Ya saben que cateto con minúscula, ángulo con mayúscula. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? El ángulo agudo C y la hipotenusa A y el cateto C, ¿no? Nos falta la hipotenusa, el cateto y el ángulo. El ángulo C fácilmente restando de 90. Y los catetos y la hipotenusa y el otro cateto lo voy a hallar usando seno. Seno de B, porque es el único ángulo que tengo. Seno de B va a ser igual cateto opuesto sobre hipotenusa y para hallar el cateto B, para hallar la hipotenusa tengo que pasar el seno a dividir y me queda la hipotenusa, ¿no? Es como O sea, que cambia A de se va a posición. multiplicar y seno regresa a dividir. ¿Sí? Repito. ¿Puedo hacer eso? Tengo seno de B. Seno de B, B sobre A, ¿no es cierto? Pero yo quiero A. Entonces, el B, ¿qué está haciendo? No lo puedo mandar a multiplicar, ¿no? El que va a multiplicar es A. Entonces, A paso a multiplicar con el seno. Y el seno lo mando a dividir, cosa que me queda A solita. B sobre seno de B. Darle cambio de posición. Cambia de posición, claro. Intercambian. Estos intercambian siempre. ¿Ya? Dice, Y para hallar el otro cateto, uso la cotangente. La cotangente de C sobre B, o también puedo hallar, una vez que ya hallé la hipotenusa, puedo hallar Pitágoras, ¿no? Cualquiera de ellos. C con tangente de B. ¿Quién preguntó? ¿Carlos? yo estaba preguntando. ¿Fernando? Fernando. Dime. Dice, suba un ratito, por favor, un ratito suba, ¿Acá? un poquito. ¿Ahí? Sí, ahí. Se puede hacer de que, bueno, creo que en este caso no es nada necesario, pero se puede hacer de que, por ejemplo, solo muevas la letra y no muevas el seno, el coseno, No, así. esto es como El que seno de estuviera B. pegado, Todo. todo. Estuviera unido. Ah, ok. Así es. El seno del ángulo es una sola cosa. ¿Ya? Ah, ya. No se puede trasladar por partes.
Ya saben que todas las preguntas que tengan pueden hacer. Yo no escucho preguntar por decir a Erika. Erika, ¿estás? Sí, aquí estoy. Erika, ¿estás? No te escucho. Sí, Miss. ¿No tienes preguntas, Erika? No. ¿Seguro? Pregunten sin Sí. miedo, ¿ah? Aquí todas las preguntas son válidas. Acá no hay que, ay, lo que preguntas. No, eso no existe. Acá cualquier pregunta se resuelve. Hasta la pregunta que le pueda parecer a otro tonta, para la persona que pregunta es importante, ¿no es cierto? Yo puedo preguntarles de repente, a ver, ¿cómo podría, a ver, Anakin, ¿cómo hiciste eso de que te permití que pintes sobre mi hoja? ¿No? Ustedes van a decir, ay, Internet. David, ¿cómo no vas a ver? Ah, su madre es más sencillo. Pero no sé, pues. Entonces me pregunto, ¿acaso me voy a morir porque pregunte? No pasa No, nada. Miss, preguntar es sano también. Claro, yo les he dicho siempre, ustedes aprenden y yo aprendo de ustedes. Todo lo que Aprendemos los dos, aprendemos todos juntos, pues, Miss. Así es, hijo, y aprenderemos hasta el día que nos muramos, porque uno nunca deja de aprender. El día que deje de aprender es porque uno dejó de estar vivo ya. ¿Ya? Entonces, claro, ya los muertos ya no pueden aprender, de repente aprenderán en el cielo, ¿no? Pero Pero aquí, acá ya no. Oh, no. aquí aprendemos hasta que nos vayamos. Bien, acá el ejemplo. Resolver el triángulo conociendo B, el cateto B, 5,2, y el ángulo B que vale 37. Acá está tu pregunta, mira, Luis Ángel. Ahí está, Miss. ¿Ves? Eso es lo que Justo. eso Yo quería creo que llegar. has leído mi ficha, ¿no? No, ¿Qué no lo he momento leído. has sí, leído? sí, Me has no lo he- hackeado, creo, Luis Ángel, ¿ah? sí, yo no le he leído. No, es que como yo veo triángulos rectángulos y veo de que usted mostraba al inicio, triángulos que eran disparejos, así es el Ya. término que le he dado. Y acá veo de que eran puros triángulos disparejos y yo me preguntaba cómo sería en el caso de un ángulo Un notable. triángulo notable. Claro, porque si es 37, el otro es 53. Claro, obvio, ¿no es cierto? Entonces acá yo veo que me dieron un ángulo notable, ¿no? Pero el que no sabe que es notable, igualito, ¿no? Resta. Y ya está, yo el otro ángulo, no hay problema. O sea, no tengo necesariamente que saber que es notable. Solamente tengo que saber que los dos ángulos agudos suman 90. ¿Ya? Entonces, resto y obtengo 53. El seno de B va a ser cateto opuesto sobre hipotenusa. O sea, va a ser el 5,2, ¿no? Que me dan, entre la hipotenusa. No, acá intercambio, ¿no? Seno con hipotenusa, ya me estaba olvidando ya. Seno con hipotenusa, intercambio, y el seno de B va debajo. El seno de 37 grados. Obviamente que con ese, pero el seno de 37 grados, del seno de 37 grados es, ¿cuánto? Para el seno de 37 sería 3/5. 3/5, ¿no es cierto? 3/5. 3/5, ¿por qué no lo hago con 3/5? Hazlo con 3/5, no te hagas problema, ¿no? ¿Cuánto sale 3 entre 5? A ver. Bueno, exactamente 0,6. 0,6. Si yo divido 5,2 entre 0,6, ¿cuánto me saldrá? Calculadora. Calculadora, fue, obviamente. 0,1153. 5,2 entre 0,6. 0,6. Ah, no, me equivoqué, pero... 0,666 periódico puro. ¿Así? Sale 8,66667. 8, exacto, a mí también me sale eso. Ah, ya, o sea, sí sale aproximadamente esto, ¿ven? Claro. O sea Digamos que que sí. también puedo usar el 3/5 y me evito problemas. Ya no necesito ni calculadora, ya. Científica no la necesito, ¿no? Cuando son triángulos notables, aplico lo que yo sé, ¿no? El seno de 37 es 3/4. No, 3/5. Con el seno Entonces, sale diferente. Debido, claro, pero solamente son las centésimas. Entonces no Sí, altera. por centésimo. Y acá en la cotangente, igual, ¿no? ¿Qué es igual a cotangente? Dibujo mi triangulito de 4 37, tercios, si no me equivoco. 4 tercios.
4 Porque si tercios, la ¿cierto? tangente es 3/4, la al revés, 4/3. Ya, muy bien. Entonces ahí multiplico, ¿cómo se llama? Multiplico por la medida y me va a salir, de repente no 6,9, pero me saldrá Sí, sí. 6,80 y tanto. 6,93333. Uy, ¿ves? Sale más exacto. ¿Se dan cuenta? Entonces yo puedo usar mis datos de los triángulos notables cuando tengo triángulo notable. Pero cuando no tengo triángulo notable voy a tener que usar en unos casos el arcoseno y en otros casos la función trigonométrica. Bien, chicos, entonces acá tenía para hacerles preguntas, sí. A ver, léeme acá. Alessandro que me está mirando. Lee qué dice. El número 1, No, desde acá. para conseguir un estilo de vida saludable, es necesario tener en cuenta la salud de modo integral. A continuación se presentan algunos consejos de salud que ayudarán a proporcionar una mejor calidad a nuestra vida. A nuestra vida, ¿no es cierto? Estos son consejos para mejorar nuestro modo de vivir. Claro que son miles de consejos, ¿no? Yo he sacado 5 que me parecen importantes, ¿no? Que es necesario para uno poder mantenerse en forma, como dicen ustedes, ¿no? ¿En qué forma? No se sabe, pero al menos en forma. Como el bicho. A ver, la número 1, Alicia. Aumenta el consumo de alimentos que contengan fibra. Muy bien. Fernando, la número 2, Hidrátate. hidrátate. ¿Qué es hidrátate? Consumir agua. Tomar agüita regularmente. Es tomar bastante agua, ¿no? Por lo menos 2 litros al día. Diego, Ah, chistoso los Valdivias. la número 3. Haz 5 comidas al día. No te saltes ninguna. Así es, muy bien. Nada de que yo no tomo desayuno, nada de que, ay, qué flojera, no. Caliesca, la número 4. Practica ejercicio regularmente. Así es, siempre tienen que estar practicando ejercicio, ya sea, no hay problema, Diego, no hay problema. Ya sea, aunque sea ustedes ahí en su casa, ¿no? Tienen para hacer un montón de ejercicios. Y Fiorella, la número 5. Duerme 8 horas diarias. Duerme 8 horas diarias. Eso tienen que cuidar mucho, dormir bien. No estarse amaneciendo, jugando y después No, a las 8 están con cara de sueño. no me... Bien. Entonces tengamos en cuenta estos consejos para encontrar la fórmula de nuestra vida saludable. A ver, dime. Ya, lo que quería o sea, o sea, no es una duda, sino que, bueno, sí es una duda. Ahí está la mano. Wow. O sea, ¿Del tema? O sea, los triángulos se Ya. resuelven, ajá, del tema. Ya. Los triángulos se resuelven según los casos, o sea, me refiero a que según los el datos problema que que me van a dar, Ujú. según el problema que me dan, yo Claro. aplico el caso, ¿no? Así es. O sea, no Así es algo de, o sea, de veo un triángulo y lo resuelvo, no, sino es, yo aplico el caso. Si me dan o sea, si me dan ángulo hilado, así, ¿no? Ustedes cuando les den el problema, automáticamente se van a dar cuenta qué es lo que van a utilizar. Automáticamente. ¿Por qué? Porque si a mí me dan un triángulo, ¿no? Yo no sé los casos, pero me dan un triángulo con 2 catetos, ¿qué tendría que hallar? ¿No? Si yo tengo el triángulo con los 2 catetos nada más, así me lo dan, no me dicen nada. Lo único que me dicen es, resuelve el triángulo rectángulo y me dan la medida de los 2 catetos. Entonces, yo solo mirando la figura, sin saber qué caso será, ¿no? Yo digo, lo que sí sé es que resolver un triángulo rectángulo es hallar todo. Hallar la hipotenusa y hallar todos los ángulos. Yo tengo que tener los 3 lados y los 3 ángulos, ¿no? Tengo que tener el valor de eso.
Entonces, si yo tengo ya los dos catetos, me falta la hipotenusa, pues. ¿Y con qué hay la hipotenusa? Teorema de Pitágoras. ¿No es cierto? Entonces tengo que hallar teorema de Pitágoras. Ya está. Hallé la hipotenusa. Me faltan los ángulos agudos. Si tengo los dos catetos, yo sé que los ángulos agudos lo voy a hallar con las razones trigonométricas. ¿Con qué razón trigonométrica? Tengo dos catetos. ¿Qué razones trigonométricas usan los dos catetos? Tangente y cotangente. Tangente y cotangente, ya está. Pero en mi calculadora no voy a encontrar cotangente, entonces hago tangente. Y hago la tangente. ¿No? Ya, así fácil. Tangente, y para hallar el ángulo, yo sé que tengo que hallar arco tangente. Ya está. Y el otro ángulo lo resto de 90. Listo. No mencioné ningún caso. Solo resolví mi triángulo. Ok. Si tengo hipotenusa y ángulo agudo. Uy, acá que me faltan los dos catetos y me falta el otro ángulo. Ya el otro ángulo es fácil. Resto de 90. Ya está, ya encontré el ángulo. Me faltan los catetos. Pero tengo hipotenusa. ¿En qué razones trigonométricas entra cateto y hipotenusa? Seno, coseno, cosecante, secante. ¿Allá cuál me conviene? Me conviene seno. ¿No es cierto? Y hallo el seno del ángulo que me dieron. Porque me dieron el ángulo. Entonces, seno de ese ángulo. Cateto opuesto sobre hipotenusa. Paso a multiplicar y resuelvo. El otro lado, ya lo puedo hallar con el coseno de C, que ya lo encontré, o con el seno de C, que ya encontré en la C, o con el coseno de B. ¿Ya? Entonces, lo que tengo que acordarme es que cuando hallo ángulo agudo, cuando voy a hallar los ángulos agudos, siempre voy a usar el arco tangente, o el arco seno, ¿no? Voy a usar el arco cuando tengo que hallar el ángulo agudo, cuando no tengo ningún ángulo agudo. Pero cuando tengo uno, solo resto y ya encuentro el otro. Ya me olvidé del arco. ¿Eh? Y si me dan como acá el cateto, ya no me dan hipotenusa, pero me dan un cateto y un ángulo, entonces, ¿qué me falta? El otro cateto y la hipotenusa. Uy, allá acá no puedo hacer Pitágoras, ¿no es cierto? Porque, ¿dónde está el otro? Pero sí puedo hallar el otro ángulo restando de 90. Y entonces digo, ¿dónde entra cateto opuesto e hipotenusa? Para hallar primero la hipotenusa. Seno. Seno. Entonces pongo seno. Intercambio y multiplico. ¿No? Y el otro lo puedo hallar, ¿no? El otro cateto. El cateto. Lo puedo hallar incluso con tangente, ¿se dan cuenta? Tangente del ángulo, cateto opuesto sobre el otro cateto adyacente, ¿no? También puedo usar tangente, ¿no? En vez de usar cotangente, puedo usar tangente, que es lo que tengo en mi calculadora. Y me evito problemas. Entonces, no tengo que saberme, el caso 1 dice, el caso 2 dice, el caso 3, no. Lo único que tengo que observar mi triángulo y razonar geométricamente. ¿Ya? ¿Quedó claro? Sí. Sí. Muy bien, chicos. Nos queda menos de un minuto. Así es. Uy, no anoté acá la tarea. Les puse tarea. No. Uy, ya fue ya. ¿Qué tarea? Tienen en el libro. A ver, ¿por qué no anoté la tarea aquí? Está mal. A ver, Menos de un minuto. Corra, Miss, corra. Del libro, la Se va el tiempo, ya fue. No, ¿por qué? Corra, ¿Qué? por favor. Página 42. Ay, no. Toda la página. 42, 1, 2 y 3. Ya. Miss, ¿cómo va a ser Acá. o sea, nos toca Zoom, creo que la próxima semana. ¿Cómo sería? O sea, nos van a mandar un ejercicio y nosotros lo vamos a hacer en Word y compartimos pantalla. Sí, eso estoy viendo, hijo, porque como son ustedes 17, entonces creo que voy a tomarles por grupos. Sí, creo que eso va a ser lo mejor. Sí, yo creo que así mejor. Un grupo primero, otro grupo así, y ya se van desconectando. Pero una duda. Se va. Dime.